persecución. Entonces ellos podrían estar angustiados, podrían estar tristes, dolidos, heridos, muchos de ellos por causa de la contingencia, por causa de las persecuciones que ellos estaban siguiendo, habían afectado a muchísimos creyentes en ese entonces. Entonces el apóstol Pedro, viendo esa necesidad, manda esta carta de manera universal, le llaman. Por eso le llaman carta universal, porque el apóstol Pedro les está escribiendo a muchos hermanos en diferentes regiones. Entonces a ellos dice Pedro que son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. De las primeras cosas que él menciona en la carta en medio de una contingencia, en medio de una situación muy difícil, es ayudarles a los hermanos a entender o traerles a la mente que ellos son elegidos de Dios. Elegidos de Dios. El tema de la elección es un tema muy, muy importante. Es un tema muy incluso difícil de explicar, porque es un tema directamente que involucra la soberanía de Dios, involucra la decisión de Dios, involucra la mente de Dios. Entonces ya de por sí describir estas cosas son difíciles, pero lo sencillo es que Dios eligió según su presciencia, su previo conocimiento. Eso es presciencia, el conocimiento previo de Dios de aquellos que Él iba a santificar en espíritu para ser rociados, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, esta palabra de la elección, Pedro la utilizaba como un consuelo para los hermanos. Pedro la utilizaba como la exposición de una realidad abundante, una realidad superior a cualquier circunstancia, una realidad en la que ellos descansaban o se la daban para motivar a descansar en el carácter de Dios, en su conocimiento, en su espíritu y en la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces aquí está la Trinidad actuando en esta realidad que tenemos como creyentes. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces esto traía a los hermanos una base para la gracia y la paz. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué otra cosa va a dar más paz si no es el entendimiento de que el Dios trino, el Dios soberano, el Dios amoroso que mandó a su Hijo Jesucristo, que nos santifica en el Espíritu Santo y que Él quiso elegirnos por medio de su previo conocimiento? Esto es lo que nos va a dar más paz que cualquier otra cosa en la vida. Esto es lo que nos va a otorgar capacidades inmerecidas a través de su gracia, nos va a otorgar entendimiento, gracia, el poder de Dios para hacer su voluntad. Entonces, en esta base es en la que el apóstol Pedro inicia su carta, en la base de el carácter de Dios, en la base de la gracia y la paz que provienen de entender qué ha hecho Dios con nosotros, ¿no? Obedecer, para obedecer. En otras partes de la Escritura, Pablo dice que el obedecer el Evangelio es
es importante. El obedecer el Evangelio es este mandamiento del Evangelio en el que el Señor Jesús y Juan el Bautista y los apóstoles decían: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, para obedecer la palabra de Dios, para obedecer el Evangelio de Jesucristo, que su sangre es la que nos separa, su sangre es la que nos salva, nos perdona, nos limpia. Entonces, en la obediencia también está involucrada la fe y el arrepentimiento, dejar de hacer cosas que no tienen sentido, que son apartadas de Dios, por la fe en Jesucristo. Entonces, la obediencia en la obediencia está implícita la fe y el arrepentimiento, según otros pasajes de la Escritura. Entonces, esto es lo que nos va a traer gracia y paz. Y no solamente gracia y paz leve, gracia y paz multiplicadas, o sea, más multiplicado que cualquier virus, más multiplicado que cualquier circunstancia que nos pueda oprimir. Dios quiere que esta fe, este arrepentimiento, esta obediencia, esta realidad nos sobreabunde, nos sea multiplicado la gracia y la paz de Dios. Y por eso continúa Pedro diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces continúa Pedro describiendo en el versículo 3, primero alabando a Dios, porque esta nueva realidad de los creyentes es una realidad, de nuevo, basada en el carácter de Dios, una realidad que nos ha sido otorgada por la misericordia de Dios en Jesucristo, en lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Dice: según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, renacer, nos hizo renacer, eso quiere decir que ya habíamos nacido, pero ahora nos ha hecho renacer. ¿Sí? ¿Cómo habíamos nacido antes? Habíamos nacido físicamente, habíamos nacido en la creación de Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Él en su poder nos creó desde el vientre de nuestra madre. Pero el pecado estaba con nosotros. El pecado estaba con nosotros desde que nacimos siendo humanos. Ya el pecado venía, que es lo que explica Pedro más adelante, venía desde nuestros padres, es algo que heredamos de nuestros padres desde Adán y Eva, y se fue viniendo. Entonces ese pecado como estamos viendo. Ándale, ese pecado nos mató, dice la Escritura. Ese pecado nos hizo morir. Ese pecado nos hizo morir delante de Dios, nos hizo separarnos delante de Dios, de tal manera que necesitábamos ser vueltos a nacer para tener una comunión con Dios. Entonces a eso se refiere este término: nos hizo renacer para una esperanza viva. Una persona que todavía no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo por medio de la obediencia al Evangelio, por medio de ser rociados con la sangre de Jesucristo, por medio de la fe, no ha podido nacer otra vez espiritualmente. El Señor Jesús explicaba en Juan capítulo 3 que uno es el nacimiento físico, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces,
La misericordia de Dios es la que hace renacer a todo aquel que cree, a todo aquel que pone su fe y su esperanza para la salvación y el perdón de pecados en Jesucristo. Entonces, para una esperanza viva, el ser renacidos en Cristo nos pone en esta realidad que nos da una esperanza, que aunque todavía no ha terminado nuestra vida aquí bajo la tierra, aquí bajo el sol, aquí debajo del cielo, no ha terminado nuestra vida, tenemos por Cristo, por haber renacido espiritualmente, una esperanza de que vamos a estar en la presencia de Dios. Sí, como estamos leyendo, mamá y yo. Ajá. Esa es la esperanza viva. La esperanza viva, así como Jesucristo resucitó de los muertos, así nosotros también vamos a resucitar si nos morimos antes de que venga el Señor Jesucristo. O a pesar de cualquier circunstancia, como dijimos al principio, ellos estaban viviendo una persecución en la que estaban expuestos a la muerte todo el tiempo, y este entendimiento de la nueva vida en Cristo, de la nueva realidad que tiene el creyente, involucra el hecho de que también seríamos partícipes de la resurrección si la muerte llegara a venir a nosotros. Entonces, así como Jesús venció la muerte por la resurrección, eso establece una esperanza viva para el creyente, una esperanza de vida eterna, para participar, dice versículo 4, de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible es una herencia que no se corrompe, una herencia en el cielo. Incontaminada, que no tiene contaminación, que de verdad es algo que proviene de Dios, es una herencia eterna, incontaminada, no tiene mancha, no tiene nada de contaminación, nada de pecado, nada que sea diferente al carácter de Dios. E inmarcesible. ¿Qué quiere decir inmarcesible? Inmarcesible quiere decir que no se marchita, que no llega a deteriorarse, como todas las herencias aquí en la tierra, una propiedad, un tesoro, una herencia de dinero, se acaba. Las herencias terrenales se acaban, pero la herencia celestial, la herencia que por la resurrección de Jesucristo llega a tener el creyente, es inmarcesible. Y esto está reservada en los cielos para vosotros, dice, para nosotros los creyentes, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, de nuevo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, estos primeros 5 versículos establecen una realidad nueva para el creyente, explican la base para todo lo que va a seguir en la carta, explican que a pesar de las circunstancias que pudiéramos estar viviendo, esta realidad como creyentes sobrepasa nuestro entendimiento, pero nos involucra en una realidad con Dios bendita. Es lo que dice Pedro aquí: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado todas estas cosas y están disponibles para todo aquel que pone su fe en el Señor Jesucristo todavía. Entonces, esta porción es la que vamos a meditar hasta ahorita, y agradecemos a Dios por su palabra.